Gloria al Señor, muy buenas noches. Bienvenidos, iglesia. Bienvenidos, hermanos, los que están conectados por las redes sociales. Le damos bienvenido en esta hora. Como decía nuestra hermana, rogamos y le pedimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del amor de Dios por cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender cuánto el Señor nos ama, iglesia, para que sea revelada palabra de gracia en cada uno de nosotros y no contender con el Señor, no contender con su verdad. Nosotros no contendemos con los hombres, nosotros contendemos con Dios cuando es la palabra de Dios la que oímos, iglesia. Roguémosle y pidámosle, tanto tú como yo, que podamos entender, que podamos ver su gracia en medio de la predicación. Porque si no, iglesia, cuando nosotros no logramos entender que el Señor no vino a hacer nuestra voluntad, sino a revelarnos la suya, nos volvemos enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, sin darnos cuenta. Porque queremos que el Señor actúe conforme a nuestra voluntad, pero es nuestra voluntad la que tiene que morir, para que se haga conforme a la voluntad de nuestro Padre. La mayor batalla que tenemos diaria, iglesia, es querer imponer nuestra voluntad, no solamente a los hombres, sino al mismo Dios. Querer decirle al Señor cómo queremos que haga, cuándo. Nosotros, iglesia, ¿o no es cierto lo que el Señor nos dice? Vemos no solamente porque venimos acostumbrados de querer imponer nuestra voluntad a los demás, y entonces de la misma manera nos acercamos al Señor, pero no nos acercamos con un corazón sincero, porque el Señor Jesucristo lo primero que dijo en el Getsemaní, reconoció que Él estaba triste, que Él estaba en agonía, dijo triste hasta la muerte, pero Él sabía que es nuestra voluntad, enseñándonos que es nuestra voluntad la que nos hace agonizar, iglesia, es nuestra voluntad la que nos pone en esa condición, es que nosotros queremos vivir el Evangelio conforme a nuestra voluntad y el Evangelio nos hace morir a la nuestra, pero nos revela que la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Ruégale cada día, como el Señor nos desea a los intercesores, el mayor clamor que tienen que hacer es para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Porque si no es así, iglesia, si tú solamente vienes a escuchar una historia, porque muchos dicen, es que la historia, ¿cuál historia, iglesia? Esa es la verdad, una verdad que tiene que ser revelada en cada uno de nuestros corazones. Nosotros no venimos a escuchar la historia de David, la historia de José, no, eso era en otro tiempo cuando nuestro entendimiento estaba embotado, iglesia, que queríamos ser como David, que queríamos ser como José, pero la palabra, el Evangelio nos demanda ser como Cristo, que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Y esto no es por mérito nuestro, sino por el poder del Espíritu Santo, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Es tiempo de dejar las historias, ya no ir como alegorías, sino claramente, iglesia. Y esta claridad no está en la letra ni en el conocimiento humano, sino en la revelación de Cristo en nuestras vidas. Vivir cada día para Él y morir cada día, iglesia, por Él. Amén. Este mensaje que el Señor trae en esta noche, ruego al Señor en el nombre poderoso de Jesús, que nos pueda ser entendidos, iglesia. O le servimos a Dios o le servimos a nuestro vientre. Porque uno dice, yo no le sirvo a Dios. La palabra de Dios dice en Malaquías que verán la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías capítulo 4 lo dice. Servir a Dios no es hacer oficio. Servir a Dios no es hacer, porque creemos que eso es servicio. A nosotros nos dio el Señor una enseñanza con hechos el día de ayer. Siempre vamos a servir a una hermana que vamos a visitar y le servimos con amor. Pero cuando llegamos no entendíamos lo que estaba pasando, nos sentamos, siempre llegábamos directamente a hacer los quehaceres que vamos a hacer, porque servir es mucho más también que llevar letra. Y siempre llegamos y nos distribuimos, ¿cierto?, para las cosas que tenemos que hacer y nos sentamos. Y esta hermana corría de aquí para allá y nos atendió muy bien. Y yo le decía a la hermana Diana, yo no sé qué está pasando, pero esto no es normal. Esto no es normal. O sea, me siento tan extraña, siempre venimos, la pastora coge para un lugar, Diana para otro, yo cojo para otro lugar y servimos. Llevamos palabra, llevamos oración y llevamos el amor de Cristo.
Pero yo decía, no sé qué está pasando. Entonces la hermana Diana me dijo, esperemos a ver qué nos dice el Señor, porque era súper raro. O sea, salimos también de esa tradición del servicio. Y esta hermana se esmeraba mucho por atendernos. Cuando el Señor nos hizo recordar la última visita que tuvimos, el Señor le llevó palabra viva y le lavó sus pies y le explicó sobre el servicio. Ella no lo hizo, ni siquiera recordaba lo que el Señor había hecho, sino que esa palabra que el Señor llevó fue viva. Cuando el Señor dijo, no ven, ella les está sirviendo a ustedes. Ustedes siempre vienen mecanizados a servir, como muchos vienen a que les sirvan nada más. ¿Es cierto o no es cierto, iglesia? Pero el Señor dijo, soy yo, porque le decía, le dábamos gracias al Señor y le damos gracias a esta hermana, nuestra hermana, que la bendecimos y está conectada por las redes sociales. Y le decía, gracias, porque nos sentimos muy bien atendidas. Siempre tenemos el chip de ir a atender, pero el Señor nos atendió por medio de ella y fue hermoso. Y nos hizo entendidos que la palabra de Él es viva. Ni siquiera, ay, no, como ustedes la otra vez, el Señor hizo que laváramos y le explicáramos a ella la razón por la cual íbamos a este lugar. Pueden tomar asiento. Los invito a tomar asiento. Y literalmente el servicio, no solamente fuera de la congregación, sino que también dentro de la congregación se convierte en un sistema religioso también. Y la última vez que fuimos, el Padre lleva palabra viva. Vimos la obra de esa palabra. Y el Señor le explicaba, nosotros venimos no solamente a hacer oficios, venimos a servir a través de la palabra, a través de la administración, de la oración, ¿cierto? A servirle a la mesa lo que el Señor le envía. Y le explicábamos la palabra y la importancia del servicio, que a veces es necesario quitarnos el manto y ponernos la toalla. Muchos quieren empezar con manto, pero no con la toalla. Y Jesús dijo a Pedro, esta fue la palabra que le dio a nuestra hermana, y le dijo, te voy a explicar, esto fue hace tiempo atrás, no el día de ayer. La grandeza del servicio, el por qué el Señor nos enseña a servir por amor, porque venimos por amor. Y le explicaba y le decía esta palabra, citaba al Señor donde le dice, Pedro, te voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Dijo, si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Todos quieren parte con el Señor en el reino con el manto, pero no con la toalla. Porque Él está enseñando que es necesario en el reino servir. Y Pedro le dijo, Señor, si eso es así, no solamente los pies, sino también mi cabeza, las manos, todo el cuerpo. Y le dijo, Pedro, tú ya estás limpio por la palabra. Te estoy enseñando que me quito el manto y me ciño la toalla para servir. A veces venimos con muchos mantos, pero pocos ceñidos con la toalla. Le lavó los pies a esta hermana. Fue hermoso. Regresamos tiempo después y vemos que esta palabra es obra, porque nos sentimos muy bien atendidas por el Señor a través de ella. Nos sentimos amadas. Nos sentimos que el Señor no solamente quiere amar a través de nosotros, sino que a través de otras personas quiere amarnos también. Porque eso se trata el reino de Dios. Es mejor dar que recibir. Y ayer nos dimos cuenta, yo personalmente, sé que lo hablamos con la pastora y con Diana, con la hermana Diana, pero ayer yo sentí que era diferente. Que el Señor está obrando en esta hermana, que esta palabra se está haciendo carne en ella, porque no es la obra de ella ni la nuestra, es la obra del Espíritu Santo. El Señor dijo, la palabra que le di anteriormente, esta es la obra de mi palabra. Y quiero glorificar al Señor por eso, porque no quiere que llevemos letra muerta, sino palabra, con espíritu y con poder. Yo le doy gracias al Señor,
porque nos está haciendo entendidos. Espero que el mensaje que traiga hoy nos haga entendidos y que tenga obra como lo tuvo con nuestra hermana. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia, con temor y con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y la revelación de su bendito Santo Espíritu. Ruego por espíritu de sabiduría y revelación en esta noche, Señor, en el conocimiento tuyo, la revelación de tu gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Romanos capítulo 16. Gloria al Señor. Señor le decía a esta hermana, ¿dónde está? Él está su servidor. Vayan, qué noticia. Porque a veces creemos que nosotros vamos y lo llevamos a Él, ¿cierto? Nos encontramos con Él. Donde está Él está el servidor. Siempre creemos que nosotros vamos a llevar, pero cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con Él. Donde estoy yo está mi servidor, dice la palabra. Te bendigo, hermana. Y la congregación Casa de Oración le envía un fuerte abrazo y saludo a la hermana Carmelita. Amén. Le amamos en el amor a Cristo. Usted es parte de la familia de la fe. Y le damos gracias al Señor por la obra que está haciendo a través de su palabra en tu vida. Que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo en todo momento. Que sea Él el que te fortalezca. Que sea Él el que te levante. Que sea Él tu compañía, que sea Él tu Señor, tu Rey, tu Salvador. Gracias te doy al Señor porque la amas y nos mostraste ese amor ayer a través de ella, Señor. Gracias. Amén. Dice la palabra, mas os ruego, hermanos. ¿Qué hay aquí? ¿Un qué? Un ruego. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice la palabra? Que nos fijemos en los que causan divisiones. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué es fijarse? Estén atentos. ¿Estén qué? Atentos. Fíjense bien. En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El sabio ve el mal y se aparta, iglesia. Las divisiones y las contiendas son obras de la carne. Hay una doctrina que ha sido enseñada, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Muchas veces, iglesia, descuidamos la doctrina. Y eso se vio en un tiempo, por temor o miedo a las personas que le ven un problema a todo. Entonces se termina agradando más a los hombres que a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar conforme a lo que Dios dice y a las directrices que Él da, no a lo que el hombre quiere, iglesia. Porque si eso se tratara, tanto tú como yo le hacemos daño al Evangelio. Tratar de agradar a una persona que genera divisiones, ¿eso no pasa en las casas también? Porque la doctrina es para llevar la casa también. Hay personas expertas en generar divisiones, en contender y oponerse en lo que Dios dijo.
familias, hogares, congregaciones. Porque todos venimos a Cristo queriendo hacer nuestra propia voluntad. Dice en 1 Corintios capítulo 3, si todavía hay entre ustedes pleitos, celos, divisiones, disensiones, ¿no sois carnales todavía? Si esto se mueve en medio, iglesia, de la congregación o de nuestros hogares, donde hemos decidido abrirle las puertas a nuestro Señor Jesucristo para que reine, para que el gobierno de Dios llegue, entonces tenemos que examinarnos, iglesia, porque donde hay pleitos, celos, disensiones, contiendas, no reina Él. ¿Por qué el Señor nos está hablando en esta noche de esto? Agradar a los hombres no es fácil. He visto esposos que tratan de agradar a esposas y no están agradando nunca, ¿cierto? Y viceversa. Padres, y esto me consta, que tratan de agradar a hijos o a niños, llevarlos a un buen lugar, darles lo mejor, pero nunca están agradados. Siempre se está viendo ¿qué? Lo que genera la división, ¿cierto? Pero no pasa en las congregaciones. La doctrina de Cristo en nuestra vida es para santificar y salvar iglesia. No es para agradar la carne, ni agradar a los hombres. La palabra de Dios dice, conviértanse. Convirtámonos a Cristo, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Mira, hay cosas que el Señor a veces nos demanda hacer como líderes, ministros de este lugar, pero hay personas que no entienden, se vuelven en opositores. Y el Señor dice, ¿para qué? ¿Para desechar? ¿Para juzgar? No. Para no dejar que esto, iglesia, nos desenfoque. Tú puedes explicarle a las personas qué quiere Dios y qué está haciendo, pero si una persona es carnal, no lo va a entender. Sin importar el cargo que tenga en una congregación, no lo entiende. Porque el hombre natural jamás podrá entender lo espiritual. Aún para los que dicen ser hijos de Dios, la dirección del Espíritu es una locura. Es una locura. Para muchos es una locura lo que el Señor está advirtiendo con los jóvenes y los niños. Solo 2 o 3 dieron gracias. ¿Por qué? Por velar y orar por sus hijos. Para los demás es una locura. Para los demás es una oposición en un estilo de vida que llevan en sus propios hogares. El Señor dice que hay personas que van a estar en contra de esta doctrina y no siempre es afuera, a veces están dentro del mismo pueblo. Y dice aquí que nos fijemos en los que causan estas divisiones y tropiezos. ¿Aló? Ay, es que tal hermana está molesta por esto y por esto y por esto. ¿Aló? O sea, prefiere 1000 veces ir a contárselo a otra persona que acercarse a la pastora o acercarse a los que tienen que acercarse. Cuando esto se comunica a otra persona, ¿qué se está generando? División. Si tú y yo tenemos algo en contra de un hermano, acerquémonos. Pero las personas que generan divisiones van a querer que otro los consuele. No, mentiras. El enemigo es astuto, está generando división. ¿Está generando qué? Y dice, y no solamente divisiones, sino tropiezos. Y no es en contra de los hombres, sino en contra de qué. 18. Porque tales personas, ¿qué pasa con estas personas? Y el Señor lo está explicando. Estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué es servir al propio vientre? ¿Qué representa el vientre? ¿Qué hay en el vientre? Dice en Ezequiel 3 que le dijo a Ezequiel, cómete el libro, cómete el rollo, y dijo que fue dulce en su boca, pero amargo en el vientre.
Dice Apocalipsis capítulo 10 que el ángel le dijo a Juan, el apóstol Juan, cómete el librito. Y dice, lo comí y fue dulce en mi boca, pero amargo en mi vientre. ¿Qué hay en el vientre? Deseos, pasiones, mi propia voluntad. Esas personas no le sirven a Dios porque no se sujetan a Él, ni tampoco, ni pueden ni quieren, según Romanos 8. No se sujetan a las autoridades, no se sujetan, y no estoy hablando de las autoridades de una congregación, porque vemos, y esa rebelión no se sujetan a todas las autoridades establecidas por Dios. Porque viven de su propia voluntad, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Eso, iglesia, eso quiere decir que servir a su propio vientre. ¿Cómo así que yo le sirvo a mi propio vientre? ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios dice, según Romanos capítulo 7, que si nosotros, iglesia, el pecado mora en nosotros, somos siervos del pecado. Y siempre el vientre, el carnal, quiere sus propios deseos y pasiones que los llevan a tropezar. Es que yo lo quiero así, así. ¿Qué pasa? No pasa eso. Ok, perfecto, me parece muy bien. Bueno, hagámoslo para... ¿Y por qué? ¿Y por qué ese día? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así son en la vida cotidiana. Aunque se quiera ayudar a las personas, es que no se trata de eso, sino de querer hacer su voluntad. El Señor nos está hablando a todos. Porque alguien me decía, Clara, es que yo siento que usted me está echando a mí. Sí, a todos, a mí también. ¿O no? Muchas veces no tropezamos por nuestra propia voluntad. Durante toda esta semana he visto eso. Es que yo quiero que sea así. ¿Por qué? Porque, ¿y qué malo tiene? ¿Qué malo tiene eso? Que en lo pequeño, iglesia, lo pequeño amamanta lo grande, lo que resiste a Dios. ¿A cuánto les cuesta sujetarse, iglesia, a las autoridades que el Señor estableció? Y no estoy hablando de pastores o líderes solamente. Mujeres, estén sujetas a sus esposos, como, ¿cierto? Ámenlos, estén sujetas. ¿A cuánto les cuesta? Varones, estén sujetos a Cristo. Ámenlo. Amen sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio la vida por ella. Porque nosotros queremos tener esta maravillosa doctrina y esta gracia, pero bajo mi voluntad. Yo soy de las que pienso, porque he sido ejercitada por el Señor, que en lo pequeño, si eres fiel, el Señor te pone en lo mucho. Que nosotros no podemos venir a imponerle la voluntad al Señor de lo que queremos. Que nosotros tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Es más, el Señor ha puesto a prueba, porque dijo, está bien, pero si la respuesta de esta persona es esta, no es que quiera esto, sino que quiera hacer su voluntad. Y pasa, ¿cierto que sí? Sí. No es que quería esto, es que quería su manera y como quería, como le placía. Dígale a un niño, mamá, el niño le dice, mamá, papá, usted hace rato no me saca a pasear, yo quiero ir a pasear, yo quiero ir a pasear hoy, yo quiero ir a pasear hoy, yo quiero ir a... Entonces el padre y la madre dicen, es verdad, hace rato nos sacamos a los niños, saquémoslos, pero mañana, porque hoy tenemos estos compromisos. Mañana, no, quiero que sea hoy. O sea, no se trata de que no lo saquen, sino de imponer la voluntad. ¿Y los padres tienen buena voluntad? Sí. Y porque nosotros en esa voluntad, iglesia, eso embota tanto que no te deja ver lo que el Señor quiere hacer a través de otras personas en tu vida. Y nos negamos a lo que el Señor quiere hacer por nuestra propia voluntad. Yo conozco esposos que han querido tener detalles lindos, pero hasta les da miedo ir a llevarle algo a la esposa, porque dicen, no, esto me lo devuelve. ¿Es cierto o no es cierto? A mí me llegan a dar eso, ¿cómo no me voy a emocionar? No, ni para qué. Porque queremos nuestra voluntad.
Iglesia, nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, pero no se ajusta a los deseos y las pasiones con las cuales se han dado el día de hoy. Y por eso tropiezan con la doctrina, tropiezan con la verdad, tropiezan con Él. Porque hay quienes dicen, según la palabra de Dios, dice que hay quienes hayan tropiezo en la roca, en Cristo. Pero hay quienes dicen, esta palabra es hermosa, porque es verdad. Esto es lo que siempre me hace tropezar. Gracias por tu palabra. Gracias por hacerme entendido y entendida. Gracias, Señor, porque yo no entendía, pero hoy entiendo. Gracias, pocos se van agradeciéndole al Señor. La carne va a tropezar, porque la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, iglesia. Los hijos de Dios no son nacidos de la carne, sino del Espíritu. Porque todos los que estamos aquí fuimos nacidos de la carne, pero a todos nos demandan nacer del Espíritu. La carne no va a estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. La carne no va a estar de acuerdo con la predicación. La carne no va a estar de acuerdo con la santificación. No va a estar de acuerdo con la luz ni con la justicia. No está de acuerdo con el Espíritu porque es en contra del Espíritu. Y a veces hay cosas como se manifestaba ayer a través de los audios, que el Señor no te va a poner a hacer si todavía no tienes la capacidad. Pero nosotros no entendemos que a veces el Señor mismo nos quiere cuidar. Que a veces queremos otras cosas y lo grande, pero desobedecemos en lo más pequeño, iglesia. Eso genera divisiones. Hay padres de familia que generan las mismas divisiones en los propios hogares. Mujeres que generan las divisiones en el hogar, hombres que generan la división en el hogar, o hijos que generan la división en el hogar. Y el Señor dice que estemos, iglesia. Sí, la doctrina no es de cuatro paredes, la doctrina tiene que estar en nosotros. Hay personas que dicen que han recibido esta doctrina, pero no la llevan a esas reuniones familiares, no la llevan a esa reunión de trabajo. Y no les estoy hablando de predicarle a las demás personas, pero que nosotros, iglesia, no seamos de los que generan divisiones y contiendas donde estemos. Divisiones, contiendas, pleitos, disensiones. La palabra de Dios dice que amonestemos, iglesia, a los ociosos, que ayudemos a los débiles. Si ustedes vieran nosotros como líderes que tenemos que enfrentar con la inmadurez de la iglesia, pocas acciones de gracias, pero mucha crítica. Tengan estima, iglesia, tengan en estima a las personas que velan por ustedes. No seamos como niños caprichosos cuando nos hablen la verdad. Mientras que muchos están en el cine, yendo a comer algo rico, a veces está velando, iglesia, por ustedes, por sus almas. Y ahí no es el problema es cuando enfrentan la verdad. Porque escrito está, el apóstol Pablo dijo, me volví enemigo de ustedes por decirles la verdad. O dígame si el Señor no está hablando la verdad en esta noche. Dígame si no es la verdad lo que está hablando el Señor. ¿Por qué los otros hacen silencio, iglesia? Eso no es verdad lo que el Señor está hablando. Es verdad. Estas personas se encargan de generar divisiones, en hacer menguar a los hijos, en hacer menguar a los padres, en hacer menguar a los hermanos, en hacer menguar al hermano, al primo o al que, porque a causa de que resisten la doctrina. Dice que son de tropiezo para otros. ¿Por qué generas una división? ¿Por qué esta nación estaba dividida? Porque no estaban de acuerdo.
¿Por qué si divide un hogar entre un papá y una mamá? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué están divididos los hermanos? Porque unos en la carne y otros en el espíritu. Los del espíritu ruegue, Señor, hágase su voluntad. ¿Qué quiere, Señor? Díganos. Y los otros, ¿y por qué no se hace así? Y yo lo quiero así. Y es que tiene que ser así. Porque no se está de acuerdo, iglesia. Que sintamos una misma cosa. Porque uno jala para aquí, otro jala para allá. Porque lo que se manifiesta aquí es lo que se está manifestando en los hogares. Cuando la luz cada vez que es más manifiesta, más se va a exponer, más notorio va a ser, iglesia, las tinieblas que todavía hay. Porque la luz lo manifiesta todo. Él ha cumplido todo lo que Él ha dicho. Y Él dijo que iba a hacer y lo ha hecho y lo está haciendo. Pero vienen estos hermanos, ¿y por qué tiene que ser así? Pregúntale al Espíritu que Él te responderá. Pregúntale, iglesia. No puede ser que algunos hermanos entren, como entró ahora uno de nuestros hermanos. Muchas gracias, Clara. Gracias por esas oraciones que hicieron. Gracias porque vi la respuesta. Gracias, hermana. Y otros entren. Algo no está bien, ¿cierto? Que unos den acciones de gracias y otros estén enojados. ¿O no es cierto? ¿No es cierto? Es cierto, iglesia. Es cierto. Deberíamos, como se le dijo a este hermano, démosle gloria al Señor, porque Él es el que está haciendo la obra. Dele la gloria al Señor, Él es el que está haciendo la obra. Para todos los que estamos aquí, Él es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. No resistan mala doctrina, porque acá se les predica una doctrina, iglesia, que es la de Cristo. Les hace daño. Resisten la verdad de Cristo, esa transformación que vino a hacer en nuestros corazones, porque el corazón del hombre es duro. Esto que se les está diciendo con sus hijos, que se paren en la brecha, no es la primera vez que lo hago. Aquí hay madres que antes de que sus hijos dijeran no queremos nada con Dios, el Señor se acercó y les habló. Pero es que mi hijo, mi hija está bien. ¿O no, madres? ¿No fue así? Ora, vela, mira. Ora por tus hijos, porque hay una batalla por ellos, en esto. Ah, sí, mira, vela, ora por tu hijo, mira, mi hijo ya no quiere saber nada de Dios. Por favor, ore, vele usted, porque no vele ni ore cuando el Señor me llamó. Siempre le he dicho, los niños no se van a quedar siendo niños siempre. Llega un momento, iglesia, que si tú no llevas la doctrina de Cristo a tu casa, el mundo los va a adoctrinar a ellos. El mundo los doctrinará a ellos. Y mientras que tus hijos están recibiendo aquí la doctrina, no seas causa de división ni de tropiezo a lo que el Señor está haciendo en ellos. Porque lo que ha hecho en tus hijos ha sido de bendición. No seamos piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Démosle gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. No seamos piedra de tropiezo, iglesia. Si tú y yo no permitimos que la doctrina de Cristo entre a nuestros hogares, el mundo va a adoctrinar con todas esas ideologías y esas filosofías huecas. Y tú ya quieres doctrinarlos cuando ellos ya están llenos del mundo. Gloria a Cristo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Recuerdan, no?
El vientre es satisfacer nuestros propios apetitos, deseos carnales, pasiones, convirtiéndose el vientre en un Dios. ¿Tú a quién le sirves? ¿A un Señor, a tu Señor? ¿De quién somos siervos? ¿De Cristo o del pecado, iglesia? ¿Y qué quiere decir esto? No solamente para lo que el Señor acaba de decirnos, sino que esos deseos y esas pasiones, esto que la carne los jala así, vean, y no se dan ni cuenta que ahora llegaron donde estaban. Porque esos deseos, esas pasiones son alimentadas, ¿cómo, hermana? Con lo que ven y con lo que oyen. Y eso los gobierna. Porque el vientre les pide más. Y entonces tú probaste algo de un piso y dices, no, ahora quiero algo de 2 pisos más grande, de 3 pisos, porque eso se llama codicia. El enemigo trabaja con la codicia para que tú nunca estés conforme con lo que el Señor te da, sino que siempre quieres más. El vientre pide más. El vientre pide más y más y más y más y más. Yo me voy a abrir un huequito aquí, luego otro huequito aquí, luego otro huequito, otro aquí, y en toda parte. Porque eso es lo que hace el vientre. No se satisface nunca. El que inventó un chismecito tiene que decir otro. Estos días el Espíritu Santo sacó a la luz algo con una persona, y la manera de sacarlo a la luz es que para ocultar una mentira tienen que decir otra. ¿Por qué mientes? Esa sola mentira mostró que esa mentira quiere ocultar la más grande. ¿Por qué mentimos al Señor? ¿Por qué creen que la vanagloria de la vida está así? Que la mujer no se conforma, que el enemigo está llevando y llevando a tener un diseño del mundo, que no nos amamos como el Señor nos hizo. Mira, a ti no te formó el panadero, no te formó el ferretero, no te formó el carnicero, te formó Dios en el vientre de nuestra madre. Y esto lo estamos entendiendo ahora en Cristo. Pero ¿por qué no llevamos a nuestros hijos a entender que hay un diseño que Dios hizo? Mis ojos, mi nariz, mi boca, todo lo hizo Dios a la imagen que Él quiso. No hay una aceptación porque el enemigo no deja que aceptes el diseño de Dios en ti. Y eso trae ceguera. Porque no hay una satisfacción, no hay límites para la carne. Para todos los deseos y las pasiones del vientre no hay límite, iglesia. El vientre gobierna al hombre carnal. Lo gobierna. ¿Cuánta gente ha viajado por todo el mundo que ya les dio por salir del mundo? Se tienen que ir para otro planeta. ¿Cuántos lugares por visitar aquí y ya les da por ir a conocer allá el océano? Miren lo que pasó con los que fueron allá a la profundidad. Porque no tienen límite. Y no les enseñamos a nuestros hijos los límites, porque los mismos padres no tienen límites. Porque son guiados, son gobernados por el vientre. Les sirven al vientre, son siervos del vientre, pero no siervos de Cristo. Les cuesta someterse a esta palabra, a esta verdad que nos santifica, que libera no solamente a los padres, sino a los hijos. Cuesta, porque no va conectado con lo que quiere mi vientre. Elías, un hombre usado por el Señor, que oraba y el cielo se cerraba, y oraba y se abrían los cielos y llovía, que oraba y fuego descendía, y Elías, yo quiero como Elías, pero él era sujeto a pasiones y deseos también como nosotros, pero lo oraba fervientemente. ¿Por qué? Para que esto sea sujeto, iglesia. Algo que nos está llevando a los intercesores, y dijo, quiero que oren, porque muchos no vienen a buscar a Cristo como su Señor, sino como su Dios el vientre, para que Él les conceda lo que el vientre les pide.
Que podamos humillar nuestro corazón y decirle al Señor, necesito que tú seas el dueño de mi vida, que sujetes todo aquello que me quiere sujetar a mí. Por eso nos enojamos, porque venimos todavía con la voluntad, venimos y no coincide lo que quiere mi vientre con la voluntad de Dios. ¿Acaso se les ha hecho tanto mal, iglesia, a sus familias, para que tantos estén molestos? En ninguna manera. Porque tenemos a Dios como testigo de lo que se hace por ustedes en ese lugar. Sino que no le están sirviendo a Cristo, le están sirviendo al vientre. Por eso la palabra es dulce, porque queremos, me salvó a mí, sí, pero tienes que despojarte de los deseos y las pasiones, de lo que está en mi vientre. Si Él es mi Dios, es imposible que usted pueda competir con mi vientre, porque a mí me gusta lo que Él pide. Y decimos, yo no le veo nada de malo a eso. Súmele eso, súmele esto, súmele esto, y vemos que esta persona está gobernada por su propia voluntad. ¿Quieren conocer una persona así? A todos se oponen. A todo. A todo. ¿Es festivo? ¿Y por qué festivo? No es festivo. ¿Por qué no festivo? El culto de la mañana. ¿Pero por qué en la mañana? El culto de la noche no alcanza a llegar. Todo es un problema, iglesia. Hermanos, oren por nosotros. El Señor nos está llamando a interceder por ustedes para que sean levantados por el Señor. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué no es a mi manera? ¿Por qué? Porque hay un gobierno, pero no es el de Cristo en tu vida. Porque el Señor, mi Señor, tu Señor es al que le servimos. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Al vientre o al Señor Jesucristo? Servimos, iglesia, para llevar las almas al reino, para hacer tropiezo y generar divisiones. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Que hay personas que no mueven ni una uña. No es que nosotros las movamos, pero hay un precio, iglesia, porque escrito está de seguir a Cristo. No mueven ni una uña, pero a veces las mismas familias que están perseverando al menos quieren dar un paso. ¡Pum! Ahí están de tropiezo. Ahí están generando las divisiones. ¿Cuántos hijos se han devuelto a causa de los padres? ¿Fue tropiezo o no? ¿Fue división, sí o no? ¿Cuántos padres se han devuelto por los hijos? La doctrina de Cristo, iglesia, une. Nos consideramos unos a otros. Es tiempo de que ustedes también consideren, iglesia. Y que no le pongan cargas pesadas que a ustedes no se les pone, iglesia. Porque no se les pone. A nadie se le obliga a orar. A nadie se le obliga, iglesia, a velar. A nadie se le obliga. Pero sí se les enseña cómo se hace. Para que nosotros vengamos a hacer tropiezo en esas áreas. ¿Aló? ¿Y te gustó? A mí no me pareció. Y a mí no me parece. Mire, si el Espíritu revela, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no revele? Dígame, ¿en qué casa de usted yo estoy metida para saber qué es lo que el Señor revela? Dígame, el Señor sabe dónde están tus hijos, dónde está mi hijo, dónde está mi esposo y tu esposo, tu esposa. Él lo sabe, y si lo revela, iglesia, es porque nosotros estamos acostumbrados a esconder lo oculto y lo vergonzoso, porque vivimos de apariencia, y el Señor no lo hace, iglesia. La luz expone las tinieblas. ¿Y sabe por qué nos molestamos que el Señor exponga tinieblas? Porque nos gusta vivir en tinieblas. El que manifiesta es Él. Entonces, ¿por qué hay oraciones en intercesores privadas, iglesia? Es que ustedes hacen una sesión de personas por la imprudencia de los que generan divisiones, iglesia. Porque hay personas que no pueden retener lo que el Señor revela. Porque para ser un intercesor hay que tener madurez espiritual. Porque revela o no ha revelado cosas en tu vida que tú te has quedado sorprendido.
Hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que tienen que ser ahí el Señor y los intercesores. Yo quiero saber qué están diciendo, iglesia. Entonces ten comunión con el Señor, ten la madurez para que el Señor te lleve y te revele esos secretos, porque hay cosas que son secretos. ¿O no nos pasó la otra vez? En la inmadurez en la intercesión, el Señor reveló algo y se salió a asustar a todos los vecinos por lo que se dijo. ¿Fue o no fue así, iglesia? La intercesión no es un relleno, iglesia, en una religión. La intercesión es ponernos en la brecha, no solamente por nosotros, sino por el cuerpo de Cristo, por nuestras familias. Porque lo que ha sacado a la luz, iglesia, ha sido tremendo. ¿O no? Hay hermanos con los que he hablado y mira, el Señor te dice esto, arréglate en eso, estás confiando mucho en esto, el Señor te dice, ay, sí es verdad, pero no le digan nada a nadie. Entonces vive en la verdad, en la luz y en la justicia, porque si bien hacemos, el Señor no tendría que decirnos nada, iglesia. Porque en el fondo, a través de la verdad, sabemos que está mal, pero queremos tenerlo escondido. El Señor te ama. Y nos ama tanto que quiere que nosotros organicemos, iglesia, la casa. Que estemos a cuenta todos los días con Él. Alguien me decía ayer y me decía, hermana, es que Cristo vuelve pronto. Es que Cristo, Él vuelve pronto. Pero vivamos como si volviera hoy. Hoy tenemos que estar a cuentas. Hoy tienes que tener comunión con Él. Hoy tienes que amar su palabra. No es decir, en estos días, ay, no, sí tengo que hablar con la hermana o el hermano, porque, ay, no, sí, es que tengo algo aquí en el corazón. Síguelo teniendo. Eso se llama escombros. Y no deja que seas edificado por medio de la palabra, porque resistes a Cristo. El Señor nos dijo que el escombro hace cesar. Uno tiene que ver personas enojadas hasta un mes entero, iglesia, hasta que el Señor manifiesta el Chucky que está ahí adentro. Eso no es cierto, porque no tenemos temor de Dios, porque cuando la persona está carnal está así, escondida, pero el espiritual, iglesia, es diferente. Tú y yo no somos espirituales por nuestros méritos, sino por esta bendita palabra que nos santifica. Es esta palabra la que quiere santificarnos todos los días, porque los días son malos, iglesia. Allá afuera la maldad la están tolerando más de lo normal. No es normal la murmuración en medio de la iglesia. No es normal los pleitos, ni las disensiones, ni las contiendas, ni las envidias. No es normal, no es normal. No es normal. No es normal una persona que en la mañana está enojada, en la tarde está enojada, en la noche está enojada y bueno, ya me contenté, pero al otro día está enojada y luego es un hombre viejo viciado, iglesia. No es normal un hijo de Dios con aguas de Mara, queja. No es normal. Entonces te tengo que decir, escudriña las Escrituras para que veas que es verdad lo que te digo. Porque de esto hablan las Escrituras. Nosotros queremos recibir los bienes del Señor, pero estando en la carne. Ni la carne ni la sangre van a heredar, iglesia. Somos coherederos, juntamente con Cristo, nacido del Espíritu. El Señor los quiere levantar. Por eso en los postreros días buscarán predicadores que se ajusten a sus concupiscencias. Fuentes sin agua. Porque si el Señor no estuviera haciendo la obra en algunos hermanos, entonces no tendría la autoridad para decirte lo que te estoy diciendo en esta noche. Como unos florecen, reverdecen y dan fruto y los otros no, iglesia. Porque esta palabra es buena y está siendo, iglesia, dada a la tierra. Miremos qué tipo de tierra es nuestro corazón. Un tiempo, una semana espirituales, las otras semanas carnales. Escucha, el Señor nos ama
Él nos está preparando, iglesia, para su venida, para cuando también vengan estas sacudidas, iglesia, nosotros estemos firmes en Él. Déjate instruir por Él. Déjate preparar por Él. Déjate llenar de Él. Clamen por la llenura del Espíritu Santo, no de la carne, no del vientre. Que tu vientre y mi vientre coman palabra de Dios. Deseen palabra de Dios. Porque el vientre del hombre carnal desea pasiones, nunca está conforme. Y esos problemas los tenemos en nuestras propias casas. Pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Él se convierte en el deseado de nuestro corazón. Cristo vive, iglesia. Gloria a ti, mi Cristo. Sino que son siervos de sus propios vientres y con suaves palabras, ¿con qué? Y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuántas personas evangelizadas, pero no con la doctrina que les enseñaron? Van y hablan de lo que no están de acuerdo, de la palabra de Dios, ni siquiera con los que no conocen. No, con ellos hablan, iglesia. Pero un día le dicen, vamos a la iglesia, ¿qué van a ir? Pero si nosotros hablamos la verdad, que esta naturaleza fue la que halló el Señor y que estamos siendo santificados en esa verdad, iglesia. Porque lo que se está hablando aquí son los problemas que hay internos en los hogares. Y ustedes lo saben muy bien. Aunque lo nieguen, aunque le pongan corazones y flores, saben que esos son los problemas. O díganme en cuántos hogares aquí están divididos. ¿Cuántos hogares divididos? ¿Cuántos? ¿Y de dónde es que usted viene? ¿Cuántos, iglesia? Que no coincide lo que ven con la doctrina que se nos ha sido enseñada. Entonces, en vez de enojarte con el Señor, entiende y escucha la gracia de nuestro Señor Jesucristo para sanarnos, para llenarnos de Él, iglesia, para que Él no solamente sea el deseado de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, sino que llevemos el reino de Dios y su justicia a nuestras familias. Porque la carne se enoja con la verdad. Pablo dijo, yo me volví su enemigo. Porque él lo dice muy claro, al principio hasta eran capaces de sacarse sus propios ojos por mí. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? ¿Que salieron de los problemas o no? ¿No? Pero ¿por qué la verdad les incomoda tanto? Si esta verdad es para libertad. ¿Sabes por qué hay tanta gente enojada? Porque hay algunos que no entienden pero se acercan y el Señor les habla más exactamente y entienden y dicen, es verdad lo que el Señor dice. ¿Eso trae libertad o no para los que hacen esto? Yo tengo tiempo con hermanos fuera de aquí la congregación. Entonces el Señor les enseña más exactamente y más profundamente, ¿o no es cierto? Y no les enseña con letras, sino en el caminar. He caminado con ellos, ¿ves? Esto es lo que el Señor nos enseña. Mira, esto es lo que el Señor nos habló, hechos. Y saben que el Señor ha traído libertad a sus vidas. Porque hay unos que dicen, por la misericordia de Dios entran. Porque Él es misericordioso. Muchos de los que estamos aquí, han estado en esta batalla de la carne donde el corazón se ha endurecido y saben que palabra de Dios no quieren oír. Lo saben. Pero la misericordia y la de Dios y su palabra los ha levantado. Y deberíamos reconocer antes de tiempo, antes de que se endurezca,
porque había una hermana que me decía, Clara, ¿sabes qué pude notar en mí? Que el Señor nos da la oportunidad de despojarnos, porque Él nos habla para que nos pongamos a cuentas con Él. Pero si uno se para y uno dice, no, no lo voy a hacer, y se va, el corazón lo sentí más duro todavía. O sea, no solamente estaba duro, sino que Él abre el corazón para que yo me pueda despojar de esto que estorba. ¿A quién? ¿Al ministro? ¿Al pastor? ¿Al líder? A ti mismo. Y les da la oportunidad, pero al no hacerlo, ella me decía, Clara, y sentía que mi corazón se endurecía cada vez, ni siquiera seguía duro, se endurecía más. Y más difícil era rendir mi corazón a Él. Y como el Señor nos ama y nos ayuda, por eso es necesario el quebrantamiento.